confundamos a los colegas. Enzo, una más, por favor. Los pasos previos a la colocación del equipo de protección personal. ¿Pasaste, Enzo? ¿No se cambia? No se cambió. Ahí está. Ahí está. Entonces, nos vamos a retirar antes de vestirnos con todo el equipo de protección personal, todas las alhajas, los accesorios, todo lo que tengamos en el cuerpo. Nos vamos a recoger el cabello, nos vamos a colocar los anteojos recetados si fuera necesario, y nos vamos primero a lavar las manos, a colocar el gorro, el mono o la bata de protección impermeable. Nos vamos a colocar la mascarilla y vamos a chequear el ajuste, vamos a corroborar ese ajuste. Después nos colocamos la protección ocular y los guantes, en el caso que sean dobles, recordad que nos tenemos que colocar acá los dobles guantes. Tratamos de mantener las manos lejos de la cara y evitar tocar cualquier superficie. Hay que aclarar que cualquier equipo de protección personal que esté mojado o deteriorado debe cambiarse, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo nos lo vamos a sacar? Recordemos que para sacarnos esta situación es de alto riesgo, porque todo está contaminado. Entonces, nos lavamos las manos con los guantes puestos. Retiramos la bata de protección de tal forma de que no la toquemos la parte contaminada. Nos retiramos la primera capa de guantes, nos retiramos la protección ocular, la mascarilla, siempre desde atrás hacia adelante, nos retiramos el gorro también desde atrás hacia adelante, los segundos guantes y la higiene de manos. Y ahora, perdón. Y ahora... ¿Puede ser una ¿sí? parte, Ale? Sí, Laura. Bien. Como para reafirmar algunos aspectos de esto que está desarrollando Alejandra, no nos olvidemos que lo que significa ropa clínica, es decir, el ambo o el equipo primario que nosotros nos vamos a colocar para la atención en el consultorio, debe ser colocado dentro del ámbito clínico, es decir, no tenemos que utilizarlo como ropa de calle. Ojalá todos los aprendizajes, entre tantos aprendizajes que vamos a tener después de esta pandemia, también valoremos en que esto tiene que ser una norma, que no podemos estar circulando en la vía pública con los ambos, con los delantales, con las chaquetillas, sino que debemos vestirnos con toda la ropa y el calzado completo también en el ámbito clínico y despojarnos de todas las alhajas y todos los aros, relojes, pulseras y demás que constituyen reservorios no solamente para este virus, sino para cualquier otro. También reforzar que tanto en los momentos que coloca toda la vestimenta, como en los momentos de retiro, si usara el doble guante, una vez que descarto primero el primer par de guantes con la bata que está sucia y que justamente, como bien Ale les decía, hay que cuidarse mucho en ese momento, podemos hacer una higiene de manos con solución hidroalcohólica sobre el segundo guante, que sería el guante limpio, para ahora seguir lo explico, todo María Laura, ahora explico todo eso. ¿Podés pasar una más, Enzo? Bueno, para la atención clínica, durante la atención clínica, como dijimos, queremos que asistan sin acompañantes, salvo las excepciones. Vamos a seguir todas las normas universales de decontaminación, desinfección y de esterilización habituales. Vamos a planificar la atención odontológica en la mesa de trabajo, solo el material para la atención. No abrir cajones o tocar ninguna otra superficie. Vamos a usar el instrumental rotatorio siempre bajo aislamiento absoluto, con aspiración de alta potencia si pudiéramos. Vamos a limitar a lo indispensable el uso de la jeringa triple. Utilizar abrebocas, aspiración doble, obviamente purgar
antes y después con una solución de hipoclorito de sodio. También cuando el procedimiento odontológico necesita la toma de una radiografía, la película está preparada con una envoltura de film, que tomamos la radiografía, descartamos ese film en la bolsa roja y luego procedemos a revelarla. Y trabajar siempre, siempre con la puerta cerrada de nuestro consultorio. La que sigue, Enzo, por favor. Y acá viene María Laura, el detalle que hacía María Laura a lo que acotaba. Entonces, cuando vamos a finalizar, y esto es muy, muy, muy importante que sepamos, ¿cómo vamos a manejarnos con esto? Al finalizar la atención clínica, vamos a descontaminar y desinfectar los elementos termosensibles reutilizables, ¿verdad? Como las gafas protectoras, todo lo que sea de nylon que tenemos que desinfectar. Lo vamos a rociar con estos vaporizadores para la desinfección y lo vamos a dejar actuando. Eliminamos los elementos cortos punzantes en el envase descartador. Descartamos los residuos comunes en las bolsas negras, los patógenos en las bolsas rojas. Limpiamos y desinfectamos con hipoclorito del 0,1 al finalizar cada práctica clínica, con el equipo de protección colocado. Las zonas en que estuvieron en contacto con el paciente, aunque hayan estado cubiertas con film, también las tenemos que limpiar y desinfectar. La computadora, el teléfono, todo lo que esté al alcance en la atención del consultorio, dentro del consultorio. Colocar todo el instrumental utilizado en un recipiente con detergente enzimático para la decontaminación. Lo transportamos siempre vestidos con el equipo de protección, a eso hacía referencia María Laura, para el lavado y procesamiento en el área de desinfección. Lo van a esterilizar según los protocolos de materiales críticos, también van a esterilizar según los protocolos de elementos termosensibles, vamos a purgar todas las piezas de mano, las turbinas, que no resistan un proceso de esterilización, haciéndola funcionar por 1 minuto dentro de un recipiente con solución de hipoclorito de sodio, sin introducir el cabezal. Luego vamos a frotar con las toallitas descartables embebidas en amonio cuaternario o agua oxigenada al 100% o alcohol al 70%, la dejamos envuelta en una toallita limpia, embebida con el desinfectante durante 30 minutos. Purgamos los sistemas de aspiración, limpiamos los filtros, todo con hipoclorito al 1%, y recién ahora nos retiramos el equipo de protección de manera biosegura y lo descartamos en una bolsa roja si fuera descartable. Lavamos nuevamente nuestras manos con agua y con jabón de la forma correcta, aireamos el espacio clínico después de cada paciente durante un tiempo de 10 minutos. Limpiamos y desinfectamos toda la zona de trabajo con hipoclorito de sodio al 0,1%, al igual que el área de desinfección y esterilización. Fui clara, ¿verdad? Bueno, no, Ale, ¿qué sigue? ¿Está bien? antes Perfecto. de pasar la placa anterior, Sí. hablábamos con algunos colegas días atrás que prácticamente el protocolo es un complemento de lo que los cirujanos venimos realizando de manera rutinaria cuando hacemos una cirugía compleja o una cirugía de implantes, por ejemplo. Y bueno, se había generado en la sociedad una controversia por el incremento en los costos, pero bueno, ya vamos a ver a medida que vayamos avanzando el porqué de la necesidad de usar los equipos de protección personal de manera completa mientras dure la pandemia y en caso de estar frente a un paciente positivo, que bueno, ya como lo hemos hablado en el equipo, lamentablemente en esta época tenemos que considerar que todos son positivos, por lo tanto son estos cuidados, pero en sí los procedimientos de asepsia, antisepsia, vestimenta y demás no cambia mucho de lo que es un protocolo quirúrgico, ¿verdad? Claro, exactamente, es lo mismo prácticamente. Lo que Bien. sucede es que a veces no tomamos conciencia, los odontólogos, de la importancia de la decontaminación y la desinfección con alto nivel de todo aquel instrumental o aditamento que es termosensible y que no le podemos aplicar un protocolo de esterilización como hacemos con los metálicos en autoclave o en estufa seco. Entonces, el tomar conciencia
Todos estos protocolos ya existen y se deben poner en práctica siempre. No es que el COVID o que el SARS-2 nos haya venido a cambiar la historia. Esta historia y estas normas las enseñamos en medicina, en odontología, en todas las ciencias de la salud hace muchísimo tiempo. Se van, digamos, controlando y corrigiendo, pero en cuanto a desinfección y esterilización, ningún parámetro se ha cambiado. Al contrario, ¿sí? Pero sí tomar conciencias de lo termosensible, que por ahí no lo hacemos, o por ejemplo de alicates de ortodoncia, como están preguntando en el chat, que deben ser considerados instrumentos metálicos y críticos. Todos nuestros instrumentos son críticos o semicríticos. No tenemos instrumentos que no sean críticos en odontología por la profesión de alto riesgo que manejamos con contacto vascular, con contacto de mucosa, que no siempre es sana, con contacto de pulpa dental, con todas las conexiones que tiene, y podríamos seguir hablando, y te dejo seguir a vos, Ale, pero tomemos conciencia. Laura, con respecto a eso, para que todos sepan, en el documento que se va a adjuntar, están todas esas recomendaciones en todos los anexos. Si alguien tiene duda, va, las lees, refresca todas estas dudas que pueden ir surgiendo con respecto a cómo se hacían, o si alguien de pronto apenas está por comenzar su consultorio y quiere saberlo, está todo en los anexos, está todo detallado paso por paso de cómo se hacen cada uno de esos protocolos de la esterilización, la desinfección, está todo detallado. Y todo Alejandra, siempre en la facultad es lo mismo que se enseña en el grado, en el posgrado, en las especialidades. Están los protocolos de primero a quinto año para que los alumnos, vos dijiste los que van a empezar, porque seguramente hay muchos alumnos escuchando. Todos esos protocolos el Centro de Bioseguridad los tiene en la página, como va a estar este documento también subido, porque ha sido buena la sinergia de decir toda la experiencia del Centro de Bioseguridad y el equipo de bioseguridad, junto con colegio, con el ministerio, avalando este proyecto tuyo, Ale, para que pueda llegar el conocimiento que ya se tiene de la manera más práctica, más sencilla y llana a toda la comunidad odontológica. Una cosita, Alejandra, que vas llevando el hilo de la conversación. Hay 2 o 3 preguntas claves que si van a estar en el desarrollo posterior no las respondemos ahora. Una es el gramaje de las letras, que hay dudas al respecto de ello. El otro, el tiempo de permanencia de las soluciones sobre las superficies para que actúen de manera correcta previa remoción. Perdón, si les parece, respondemos todo al fin, porque yo estoy juntando todas las preguntas. Perfecto. Para que después, Laura, así las dividimos y podemos terminar esta presentación. Excelente. Además por los tiempos, ¿vale? Perfecto. Ahí estamos. Bárbaro. Bueno, continúo entonces con las recomendaciones para la higiene de estos equipos de protección personal o uniformes después de su uso. Lo que vamos a hacer es decontaminar todos aquellos equipos que puedan ser reutilizados, con un método que no comprometa su eficacia protectora antes de almacenarlos. Transportar aquellos uniformes en una bolsa, que no los vayamos a lavar en el consultorio y los tengamos que transportar, los vamos a llevar una bolsa de plástico desechable, los vamos a lavar por separado de la ropa de calle común que usamos, y en lo posible a 70 grados de temperatura, a fin de no contaminar las prendas del hogar. Y vamos a desinfectar los suecos o los zapatos que usamos en el consultorio con una solución desinfectante y los dejamos guardados en la clínica. Como decía María Laura, no vamos a salir con lo mismo que trabajamos en la clínica. Una más, por favor, Enzo. El punto 2, que hablaba de las recomendaciones para la desinfección de las prácticas odontológicas específicas. No se cambió, Enzo. Ahí. Bueno, en el anexo 6, ustedes van a tener las recomendaciones para desinfección y esterilización del instrumental metálico, de aquellos elementos termosensibles, y también el protocolo de desinfección de impresiones, rodetes de mordida, cubetas de impresión y prótesis. Está todo sumamente detallado. Yo por cuestiones de tiempo no lo voy a desarrollar, pero es importante que vuelvan a refrescarlo.
una idea que surgió en el grupo fue que para el envío, o muchas veces cuando solicitamos los cadetes que nos lleven y nos traigan al laboratorio o al técnico dental, entonces la idea era poner una caja, un recipiente donde nosotros ahí tengamos todo el material que vamos a enviar y que recibimos, para que cuando lo vayamos a ingresar a la parte del consultorio, ya lo hayamos desinfectado y decontaminado, ¿sí? Entonces, es una sugerencia para movernos con este material. Una más, Enzo, por favor. En el anexo 7 lo que van a encontrar va a ser la clasificación, eliminación y disposición final de los residuos. También les recomiendo que vuelvan a leerlo, ahí nos va a guiar qué va en las bolsas negras, qué va en las bolsas rojas, entonces eso lo vamos a aplicar finalizada la práctica odontológica, y lo debemos hacer correctamente, porque si no estaríamos contaminando diferentes lugares que no debe pasar. Recuerden también que hay una ley de residuos patógenos que también hace referencia en el anexo. ¿Una más, Enzo? Bueno, y las recomendaciones para el equipo de salud, para regresar, cuando regresamos a casa, tenemos que tratar de entrar sin tocar nada, dejar todo en una caja, todo lo que traigamos, las carteras, los bolsos, la llave, todo en una caja, nos vamos a sacar los zapatos, la ropa, y nos vamos a ir a bañar. Una vez que nos bañemos, vamos a limpiar todos esos objetos con agua y jabón. Si lo podemos hacer con guante, lo haremos con guante, y si no, lo hacemos sin guante, pero después nos lavamos las manos. Y además debemos ventilar el área, ¿sí? Una más, Enzo. Bueno, y acá estoy terminando, y nosotros vamos a seguir trabajando en las infografías que nos quedaron pendientes, para que todos tengan acceso a material un poco más gráfico y simple y fácil de entender. Así que esta es la presentación, y bueno, ahora sigue lo de José. Bien. ¿Quieres responder algunas preguntas? Muchísimas gracias. Como quieran, si les parece, yo preferiría que sean al final, o bueno, sí, vamos. como está planteado, claro. Dale, sí, me parece, así vamos, porque van a surgir también dudas sobre a lo mejor sobre lo que presentes vos, José, entonces, bueno, vamos unificando todo. Vamos activando la presentación. Ustedes me van a decir si se ve correctamente ahí. Bueno. Sí, José, se ve. ¿Se ve bien? Bueno, bueno, este es un cambio de paradigmas que nos complica un poco desde el punto de vista operativo, y el colegio claramente se hizo eco de esta situación. Nosotros de manera permanente elaboramos lo que son las estructuras de costos para las distintas prácticas odontológicas. Y la aplicación del nuevo protocolo, o mejor dicho, recomendaciones, porque tenemos que acostumbrarnos a llamarlas recomendaciones, para la atención de pacientes en época post-COVID, claramente genera un incremento del uso de insumos descartables, pero básicamente en odontología repercute en los costos por el tiempo que demanda la elaboración de una práctica odontológica. Por ahí en la sociedad se generó una controversia, y estamos siendo blancos de crítica, porque bueno, claramente en esta época de encierro hay ciertas cuestiones que es difícil de manejar. Uno ve los aumentos de precios en todas las áreas, y particularmente nosotros como odontólogos estamos sufriendo un aumento desmedido de los costos de los descartables, que en cierto modo tiene una explicación lógica por la faltante a nivel mundial. Hay un aumento en la demanda, ese aumento en la demanda es lógico que genera una suba de precios. Eso yo creo que cualquier colega lo entiende, y por otro lado es probable de que también haya una conducta especulativa.
¿Por qué digo que probablemente existe una conducta especulativa? Porque no soy quien para juzgarlo. Claramente desde el colegio se mandó una nota a la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, a fin de que garantice la ley de abastecimientos y a fin de que garantice los precios máximos que ellos han publicado para lo que son insumos críticos. Al día de hoy no hemos tenido respuesta. Aparentemente se han hecho controles en lo que son supermercados, pero no tuvimos la misma suerte en lo que son los insumos críticos. Las gestiones fueron constantes, y una de las gestiones que se realizó, bueno, fue la de elaborar esta estructura de costo, que la cerramos allá por el día 11, empezamos con el día 6 relevando los precios, y el día 11 la pudimos cerrar. Para los colegas que nunca han interpretado el funcionamiento de una estructura de costos, yo quiero ser lo más claro posible y concreto, y tratar de no irnos tanto a los números finales. Una estructura de costo en odontología está compuesta por 3 componentes básicos. Uno de ellos es el honorario, es lo que el odontólogo gana por una práctica, cualquiera que sea. El otro es el costo fijo. El costo fijo está compuesto por todos aquellos costos que se mantienen inalterables en el consultorio e inciden en la práctica odontológica independientemente de que si uno está trabajando o no. ¿Qué quiero decir con esto? El costo fijo se mantiene de manera permanente aun cuando uno está de vacaciones, por ejemplo, o aun cuando uno se encuentra en una capacitación, es decir, que contempla lo que es el lucro cesante. Y en ese sentido hay que destacar y discriminar los costos de una práctica odontológica. Y cuando hablamos de costo, hablamos de costo fijo, que los enuncié recién, pero tenemos costos variables que son inherentes y propios a cada práctica. Y aquí tenemos que empezar a entender un poco el cambio de paradigma, y ojalá que este mensaje llegue a los medios de comunicación y sobre todo a la comunidad en general. ¿Por qué? Porque como bien lo decíamos recién, es un protocolo que los odontólogos manejamos muy bien, sobre todo aquellas personas que se dedican a las prácticas quirúrgicas. Y cuando hablamos de prácticas quirúrgicas, hablamos de prácticas quirúrgicas complejas. Estamos hablando de extracción de elementos retenidos, tumores, quistes, rehabilitación con implantes, injertos, fracturas. Quienes son cirujanos maxilofacial, quienes desempeñan de manera rutinaria la cirugía, conocen muy bien estas prácticas. Y el cambio de paradigma viene de la mano de que en tiempos de pandemia, como bien lo comentaba recién Alejandra, tenemos que considerar a todo paciente como un potencial portador de COVID, porque también la enfermedad se manifiesta de manera sintomática. Y acá yo voy a irme muchos años atrás, a los años 80, cuando se instauró el uso del guante por la aparición del HIV. Bueno, ahora se están instaurando ciertas medidas de bioseguridad, que es aplicar este protocolo quirúrgico ajustado a lo que son los tiempos de COVID. Por lo tanto, le digo a todos los colegas, que es una de las dudas que tienen, mientras dure la pandemia, mientras tengamos una circulación comunitaria, porque claramente en la provincia de Córdoba es muy particular el mapa. Hay una U que se ha formado en Córdoba, en donde el departamento Río Segundo, parte del departamento San Martín, no tiene todo el norte de la provincia, pero a la derecha tenemos la zona del departamento San Justo, con casos, toda la zona central, el departamento Santa María, el departamento Capital, todo lo que son sierras chicas, con casos. Entonces, de no tener a tenerlo, es un minuto. Es un descuido de cualquier persona, no solo del profesional de la salud. En ese sentido, insisto, hay que manejarse como que todos los casos fueran positivos y con mucho más recaudo en todos aquellos procedimientos que se generen aerosolización. Yo no le voy a explicar al odontólogo qué procedimientos generan aerosolización, porque los conocemos y los conocemos muy bien. Desde un piso surgery a un cavitador neumático o eléctrico o la turbina generan aerosolización. Hay equipos con mucho torque que permiten trabajar sin refrigeración, pero claramente, como lo hablábamos con un colega, son equipos que cuestan alrededor de 200 a 150 mil pesos con triángulos reductores, que nos permitirían evitar en ciertos casos el uso del spray y la turbina. Es un cambio de paradigmas que hoy las herramientas que tenemos principalmente en Latinoamérica es la protección. Es el cuidado, es la bioseguridad, es mantener al máximo la asepsia de todos nuestros consultorios y utilizar los equipos de protección personal. Como lo decíamos antes, ¿cuándo no usarlos? Bueno, hay determinadas prácticas que prevén
y esto lo digo entre comillas porque como escuchaba algunos alemanes, algunos españoles, no hay estudios certeros, prevén cierta seguridad en la ejecución de las prácticas. Podemos hacer un control de una mujer embarazada, de un niño, o una consulta básica en donde minimicemos el uso de la jeringa triple, y bueno, en esos casos quizás sea probable no aplicar el protocolo de manera íntegra, pero seguridad no tenemos, porque circulación viral hay, o ya existe, veremos qué pasa mañana, en un mes, en 2 meses, quizás este protocolo cambie. La realidad es que hoy, haciendo un análisis de costo con la situación actual, nos da que a través del relevamiento de 5 proveedores de productos, e incluso no lo hicimos con los productos ideales, porque hablaban de batas de 80 gramos, en el momento que hicimos el relevamiento no conseguíamos gente que tuviera batas de 80 gramos, lo hicimos con guantes de nitrilo, los campos, incluyendo el alcohol en gel, que si bien es algo que usábamos de manera rutinaria, ha aumentado muchísimo su precio, merece la actualización, también el jabón satinizante, va a haber mucho más uso de estos insumos, porque la frecuencia del lavado de manos es otra. Las batas de 20 gramos, que las incluimos porque consideramos, y esto habrá que evaluarlo, es materia de discusión, probablemente sean de utilidad para la protección del paciente, o de estos procedimientos como las consultas que no son procedimientos que generen tanta aerosolización, y poder proteger quizás un traje de mayor complejidad, como puede ser un mono impermeable con costuras termoselladas, que cumpla con las normativas internacionales clase D de protección biológica. En ese sentido, el frío análisis de los números nos da que, considerando un sistema de atención a 2 manos, es decir, un solo operador y el paciente, o a 4 manos, un operador y un asistente, o a 6 manos, que eso es típico de grandes clínicas o del territorio europeo y americano, nosotros pudimos establecer 3 costos distintos. Cuando hablo de costo, estoy hablando del costo variable en este momento. Cuando hablo del costo variable, nos arrojaba en ese momento, porque a los pocos días hubo un incremento de un 30% en los insumos, nos arrojaba un costo por unidad de 406 pesos para una unidad de un solo profesional, 758 para cuando trabajan 2 personas, y 1095 cuando trabajan 3. Estos costos normalmente en lo que son prácticas complejas, cirugía del grupo 2, cirugía del grupo 3, implantes, están contempladas. ¿Por qué hicimos esta estructura de costo? Porque no están contempladas en la endodoncia, no están contempladas en la periodoncia, no están contempladas en la prótesis fija, y tampoco están contempladas en la operatoria, por nombrar solo algunas de las prácticas que generan aerosolización. Estos son los costos variables, y acá les quiero transmitir un mensaje claro a los colegas, y si hay algún paciente que esté escuchando, yo creo que lo va a entender. Nosotros, para generar un servicio no solo necesitamos de estos materiales, tenemos una infraestructura que nos genera un gasto fijo, que es el que nombré recién. Para aplicar todas estas recomendaciones se prevé como mínimo por práctica un tiempo extra de atención de 30 minutos. Recién los colegas preguntaban qué tiempo dejo en la superficie el material desinfectante. Todo es tiempo. Ese tiempo repercute en gasto para la generación de un servicio. Y si nosotros tenemos un gasto como profesionales, lamentablemente no lo podemos absorber. Hoy pensaba en un ejemplo que quizás quienes se dediquen al comercio o a la industria pueden llegar a entenderlo. No es lo mismo producir 1000 unidades de un producto con 100 operarios en un tiempo determinado que producirlas con 50 operarios. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es producir el mismo servicio, en vez de con 50 operarios lo estamos haciendo con 100, es decir, con el doble. Necesitamos más tiempo, a mayor tiempo, mayor costo en el producto. Habiendo dicho esto, es natural que esto lo debamos traspolar al costo de la prestación. Y en este sentido hay que ser muy concreto. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Porque esto, si Dios quiere, no va a ser para toda la vida, pero las medidas de bioseguridad tienen que persistir. Y como lo decía María Laura, hay que tener buenas prácticas odontológicas, hay que ser conscientes. Este es un mensaje que le transmito a los colegas que por ahí dan turnos cada 15 minutos. No lo estoy juzgando, pero claramente la odontología requiere de un tiempo mínimo.
Una consulta se prevé entre 30 y 45 minutos, una operatoria simple estamos hablando de 45 minutos a 1 hora. Quien es más avesado, más adiestrado, porque es especialista, lo hará en menos tiempo. Pero la diferencia está en la terminación de ese trabajo por la habilidad que tiene ese profesional. Entonces, respetemos los tiempos clínicos, y ahora lo que vamos a tener que respetar, a rajatabla, son los tiempos de los pacientes en la sala de espera, la coordinación del paciente en la sala de espera. Veía una presentación de cómo nos manejábamos hasta este momento con los pacientes. Era un desorden total, metíamos un paciente de control entre medio de dos pacientes para hacerle el favor y poder atenderlo. Claramente eso no va más. Y el paciente que me esté escuchando, tenga mucho cuidado cuando asista a una clínica que genera ese tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque claramente es inviable aplicar todas las medidas de bioseguridad cuando hay una muchedumbre y una dinámica de movimiento tan grande. Yo no creo que ningún profesional pueda absorber estos costos sin aplicar una práctica biosegura, por lo menos en este contexto. Sé que va a haber pacientes que van a pretender no ser atendidos con toda esta protección. Yo creo que el profesional tiene que ser custodio no solo de su matrícula, no solo de su ética, sino también de su responsabilidad para con la sociedad y la conciencia que debe tener para consigo mismo. Y en esto voy a ser implacable. Nosotros no podemos vender la odontología. Nosotros brindamos un servicio de salud, y ese servicio de salud tiene que ser recompensado con una retribución económica, lamentablemente. La calidad de las medidas de bioseguridad, colegas, no las podemos resignar. Pero tampoco podemos utilizar esta situación para que aquel paciente, para que viene un control rutinario, terminemos, como algunos decían por ahí en la jerga popular, arrancándole la cabeza. Creo que tenemos que ser criteriosos en el ordenamiento del plan de tratamiento. Cuando el paciente viene y se sienta al sillón e hizo una inversión para que nosotros lo atendamos con prácticas bioseguras, desarrollemos toda la práctica. Empecemos a trabajar por cuadrantes, empecemos a resolver mayor cantidad de problemas en una sola cita odontológica, porque de esa manera nosotros reducimos los costos, le reducimos los costos al paciente, y estamos contribuyendo a una buena prestación bucodental. Vamos a pasar a una segunda placa que hace referencia a algunas conclusiones, en donde termino de definir por qué el costo total, que varía entre los 1.000 y pico pesos a los 2.050 pesos, si mal no recuerdo. Y ese concepto es para que terminen de entender cómo aplica el costo fijo en una estructura de costo. Ahora hablamos del costo variable, el costo que en este caso generan los descartables en su mayoría. Pero ahora vamos a hablar del costo fijo, el costo operativo que tengo en el consultorio de esos 30 minutos de preparación previo o posterior del paciente. Nosotros lo tenemos calculado desde el Colegio Odontológico, de la Federación Argentina de Colegios Odontológicos, porque tenemos unificada la estructura de costo en 21 pesos con 90 al costo fijo. Y acá los colegas van a empezar a entender algo. ¿Por qué nos cuesta tanto pagar la caja de jubilaciones? ¿Por qué nos quejamos tanto de lo que debemos pagar en el colegio? ¿Por qué nos quejamos de que no podemos cambiar el sillón? Porque en esos costos fijos están contemplados todos esos gastos. Está contemplado también el lucro cesante que tenemos en los periodos de capacitación. Está contemplado la luz, el gas, el agua, el teléfono. Absolutamente todo. Si nosotros decimos, yo no tengo esos costos fijos porque no tengo secretaria, de una u otra manera trabajo más horas para generar el trabajo de la secretaria. Esos costos pueden variar hacia abajo, generalmente en un 10, un 15%. Pero si esos 21 pesos con 90, que es el minuto de costo fijo calculado, lo multiplicamos por los 30 minutos que implica la preparación de la práctica, nos da un valor de 657 pesos. No importan los valores finales, yo insisto en esto. Hay consultorios pequeños que tienen menos costos fijos, pero hay clínicas o megaclínicas que aún reducen más esos costos fijos, porque con una secretaria pueden trabajar 3, 4, 5 o hasta 6 odontólogos o más en algunas ocasiones. ¿A qué voy con esto? Este costo que hemos calculado se compone del costo fijo de esos 30 minutos más el costo fijo de los descartables para generar una práctica biosegura con productos que sean descartables. Y acá hay algo que no hemos contemplado cuando hicimos este análisis, porque no contemplábamos las batas categorías D,
los monos impermeables, que nos permiten generar una desinfección y una reutilización. En esto, Laura, me vas a corregir después y vas a explicar el procedimiento en caso de que corresponda, pero son monos que se utilizan normalmente en la industria química, que brindan una seguridad biológica importante para desarrollar nuestra actividad. Utilizando este tipo de equipos, lo que encontré como odontólogo, y no soy microbiólogo, ni especialista en el tema, ni químico, lo que hemos encontrado es una posibilidad de reducir los costos, pero más que los costos, hemos encontrado una posibilidad de reducir el impacto medioambiental que vamos a generar con el volumen enorme, gigantesco, de material descartable. Y yo creo que esta es una de las conclusiones y de las consideraciones que tenemos que tener. El tema del uso del barbijo N95. Claramente es un barbijo que con un determinado cuidado puede ser reutilizado, pero claramente debemos usar arriba de él un barbijo tricapa para protegerlo, porque es un insumo crítico muy costoso, muy valioso, porque no se consigue hoy en día, ¿sí? También debemos contemplar que el incremento en los costos se ve reflejado porque estamos trabajando generalmente con prácticas que van a demandar de uso de doble guante, que cualquier error en el protocolo, y ni hablar si ese error lo cometemos con un paciente COVID positivo, implica volver a empezar de cero y reutilizar otro equipo en algunos casos. Lo que María Laura dijo del área semisucia y limpia, hay que tenerlo en cuenta, colegas. O sea, ¿para qué le vamos a poner unas botas en el lugar sucio, que pise en el lugar sucio y pase al lugar limpio? Si le vamos a colocar botas, tiene que ser en el momento de traspaso para no generar esta contaminación cruzada. Estuve viendo varias conferencias, hay una cierta incertidumbre acerca de cómo aplicar estos protocolos. Nosotros lo que queremos llevar es tranquilidad a los colegas, tratar de evacuar algunas dudas, pero por sobre todo empezar a interpretar lo que es ejercer una odontología segura, pensando en la mejor calidad posible y sobre todo apuntando a los tratamientos que sabemos que podemos controlar. Eso yo creo que es clave y es un mensaje que como presidente de la entidad quiero brindar. No creo que este sea el espacio para discutir o para responder preguntas respecto de qué hacemos con las obras sociales. Tanto yo como el resto de la gente que integra mi equipo de trabajo y muchos dirigentes sabemos que el sistema de salud en Argentina tiene una complejidad importante. Hoy se está generando un movimiento anti-obra social que, bueno, claramente va a generar una repercusión a futuro, habrá que ver cuál es. Venimos financiando el sistema de salud desde hace mucho tiempo, soy un odontólogo que vive de la profesión, y cuando dejo mi actividad en el colegio, 3:30, 4 de la tarde, estoy sentado en el consultorio, y esto va a afectar seriamente y de manera crítica, porque todo es tiempo, todo el tiempo le estuve hablando del tiempo, y voy a tener menos tiempo para atender más pacientes. Entonces la variable de ajuste es que ese costo extra tiene que ser traspolado. No es el mejor momento, estamos viviendo una crisis sanitaria a nivel mundial, esto ha acarreado una crisis económica. Tendremos que los profesionales saber interpretar estos espacios y tratar de cooperar también con nuestros pacientes, porque no podemos dejar los pacientes en la calle, tenemos que buscar herramientas para poder atenderlos, pero también que se reconozca nuestro trabajo profesional. Yo creo que con esto cierro el mensaje que quería transmitir. La verdad que si tuviéramos que hablar de costos, podríamos hablar mucho más, pero creo que es muy valioso el tiempo que nos queda para evacuar dudas, porque debe haber muchas y no habría inconveniente en repetir esta conferencia en caso de que sea necesario. Perfecto. José, bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, Laura, sí, ahí está, justo te silenciaste. Sí. Hay muchísimas preguntas, así que hay tanto en el grupo como en privado, porque ahí tienen las dos opciones Zoom, así que en total son más de 50. Vamos a ir unificando, y en todo caso, si vamos leyendo y está respondida anteriormente, la pasamos por alto. ¿Te parece, Laura? Sí, vamos con todo. Yo las uní todas en un Word, ya. Sí, decime. No, que yo ya las que están en el chat están todas pasadas en Word para que las vayamos
leyendo. Sí, pero bueno, porque yo fui anotando como ítems, entonces, Sí. si me permitís unas palabras para introducir, Sí, mientras vos terminás de perfecto, organizar las Laura. preguntas, te doy unos minutos para que vos puedas organizarlas. Yo creo que todo lo que ustedes han visto y han escuchado en esta charla, y como decía José, la cantidad de información que recibimos en las cadenas de WhatsApp con los diferentes clases y webinars que se están dando, por ahí genera pánico o miedo, incertidumbre ante todo este devenir de cuestiones, no solamente por la bioseguridad, sino como por la economía, como decía José. Y yo siempre digo cuando damos las actualizaciones, tanto en la universidad como en el colegio, en los círculos, que uno cuando tiene estas situaciones de incertidumbre, de situaciones de crisis, lo primero que tiene que hacer es pararse, pensar, hacer un autoanálisis, una autocrítica, un momento de introspección en todos los ámbitos de la vida propia. Y en este, que es el de la profesión, van a tener que volver a hacer un ejercicio de pensar las propias prácticas. Y ese pensar las propias prácticas es empezar a pensar qué capacidades tengo yo, qué puedo dar a mis pacientes, qué infraestructura tengo yo en mi consultorio, así como relataba José, hay diferentes realidades de prestadores odontólogos, para poder analizar el contexto edilicio, el equipamiento que tenemos y empezar a sectorizar, a despojar, a organizar y a dejar lo que realmente es indispensable en nuestra práctica y que nos va a permitir que todas nuestras prácticas sean bioseguras, no solamente en esta época de pandemia, porque estas medidas de bioseguridad existieron, existen y seguirán existiendo de por vida, y lo único que iremos haciendo será haciendo reajustes científicos en base a la evidencia científica. Entonces, es muy importante al volver, así como tuvimos que analizar en nuestra casa desde que entramos, cómo vamos a poner los zapatos afuera, el trapo con el hipoclorito y todas las cuestiones domésticas que hemos aprendido, hemos refortalecido hábitos que nos enseñaban nuestros padres y nuestros abuelos, no solamente los hábitos saludables, de una buena alimentación, las buenas costumbres, es lavarse las manos. Si nos laváramos las manos con la técnica que corresponde, no la lavadita rápida que hacemos normalmente apurados en las prácticas, el lavarse las manos con la técnica apropiada con agua y jabón, en la casa en todos los momentos, y en la práctica nuestra, en tantos momentos de la práctica propia, no solo antes y después del uso de guantes, sería un cambio rotundo. Fíjense que en las terapias intensivas han disminuido hace varios años el uso de batas y demás, reemplazándolo con lavado de manos. Lavado de manos con soluciones hidroalcohólicas. Uno entra a las clínicas de internación y tienen permanentemente en todos los pasillos el alcohol al 70. Entonces hay que pensar las prácticas. Ese es el gran mensaje. Pensemos lo que hacemos y que ¿Soy el único que no escucha a Laura? Yo tampoco. cada práctica sea diseñada. Ahí sí, porque acá figura como que está bien. Nos perdimos unos segundos, que se trabó y volvió, ahora se te escucha bien. Bueno, entonces, porque hay muchas preguntas con respecto al contexto físico, con respecto a cómo van a desinfectar las superficies, cuánto tiempo tiene que quedar el alcohol que pulverizan. Entonces, acuérdense que siempre les enseñamos que la desinfección en superficie es con un paño húmedo embebido arrastrando desde lo sucio a lo limpio. No voy y vuelvo, sino que voy y arrastro en un solo sentido. Eso es así. Entonces, si yo estoy pulverizando y enseguida estoy arrastrando de lo sucio al área limpia, no tengo que dejar tiempo que actúe el desinfectante que pulverizo. Es prácticamente una acción inmediata. Pulverizo y voy arrastrando. Y obviamente si hay situaciones que hay salpicaduras de sangre, primero tendré que usar agua oxigenada y luego hacer la pulverización. Con alcohol al 70 o con el hipoclorito al 0,1, si son superficies que no tienen sangre, al 0,5 si son áreas quirúrgicas.
¿Querés ir llevando vos el hilo de las Dale, preguntas? perfecto. Vamos a ir arrancando, son varias. Respecto al termómetro, ¿qué termómetro recomiendan por el tema de los pacientes? El termómetro, las instituciones verán si tienen la posibilidad de tener los termómetros como vemos en los videos a distancia, pero bueno, no le podemos exigir a un odontólogo que se compre un termómetro. No sé, José, si hiciste los análisis de costos, pero están varios miles. El odontólogo no puede hacer esa inversión. A lo sumo podrá tener el termómetro digital de familia, tomará la temperatura si tiene dudas y el paciente no lo informó previamente. ¿Y cómo vamos a desinfectar el termómetro? Son de los pocos elementos que tenemos nosotros que no son críticos, entonces con un amonio o un alcohol 70 perfectamente se desinfecta un termómetro, un paciente y otro. Perfecto. ¿Cuánto tiempo debe estar el alcohol en contacto con las superficies? Es lo que acabo de explicar, del arrastre. El arrastre. Listo, y es inmediato. Sí. ¿Cuál es la razón por la cual los adultos mayores van a primera hora al consultorio y por qué hay diferencia en el porcentaje de hipoclorito, 0,1 o 0,5? Bueno, ahí También el me queda... porcentaje lo expliqué recién, con respecto a las edades, digamos, no es que esté uno pensando, tengo que citar a un niño hasta ahora, un adulto hasta ahora, todos por universalidad son iguales, somos iguales y todos tenemos la misma capacidad y probabilidad de ser factores de riesgo biológico. Lo que sucede es que uno piensa en los contextos también médicos. Un adulto mayor, la situación de concurrir a un consultorio le estresa, va al cardiólogo y le sube la tensión arterial aunque en su casa la tenía normal. Entonces, si uno puede tener turnos más tempranos a la mañana, que el paciente que siempre tiene otras enfermedades de base puedan estar con menos riesgo a que sucedan estas cuestiones, como por ejemplo, les pongo este pequeño ejemplo de elevación de la tensión arterial. Entonces, por eso uno piensa las prácticas, pero, y porque en general son pacientes que tienen mayores problemas de salud complejos. Entonces, el odontólogo también tiene que estar con todas las luces y con todo el tiempo disponible para hacer una práctica lo más pensada posible, y no estar con ningún tipo de apremio, simplemente por eso, ¿sí? Bien. Preguntan por el cloruro de benzalconio, ¿se puede usar para desinfectar? Sí, puede usarse en situaciones de superficie, son amonios cuaternarios, pero tienen un nivel más bajo. El alcohol al 70 tiene un nivel más elevado, entonces conviene usar el alcohol al 70 para este tipo de virus. No se olviden que todas estas cuestiones, es decir, este tipo de virus no me va a matar tuberculosis, y el bacilo queda en superficie. Entonces uno también tiene que pensar que en este momento estamos recomendando más el alcohol del 70 por el tipo de capa grasa que tiene el virus. Pero si no, podríamos usar un cloruro de benzalconio o podríamos usar una solución de hipoclorito. Pero también recuerden que los equipos odontológicos tienen sus características y algunas zonas no admiten un hipoclorito porque se corroe. Entonces también esos aspectos tenemos que manejarlos en qué superficies vamos a usar. Por eso es que siempre les decimos cuando los actualizamos en la facultad, uno tiene que conocer cuáles son los diferentes tipos de desinfectantes con los diferentes niveles y sobre qué grupos de bacterias, virus, hongos, parásitos van a actuar para que sepamos cuál vamos a aplicar en cada momento y sobre cada superficie. Perfecto. Laura, hay dudas respecto al tiempo de uso del barbijo, ¿20 o 30 minutos? ¿Barbijo o guantes? Guantes Barbijo. son 30 minutos, guantes son 30 minutos. Barbijo depende del tipo de barbijo que se use. El barbijo que está indicado para las prácticas son barbijos quirúrgicos tricapa, el que es básico a considerar para odontología. Y ese se descarta de paciente a paciente. Si es una práctica que es larga, tenemos que considerar que tiene una vida de 2 horas aproximadamente porque se humedece. Pero también tenemos todos los otros barbijos que tienen sus especificaciones, los N95, los FPV2, el 3, entonces hay que ver primero que se consigue en el comercio, porque ahora no se consiguen. Ese es el otro gran problema, como José se los relataba, y el tema de costos.
Los que sí estamos disponiendo a nivel comercial para odontología en este momento son los tricapa quirúrgicos. Los tricapa quirúrgicos, como les dije, paciente a paciente o no más de 2 horas. Si ella es una práctica larga, lo cambian. Y lo pueden usar si hay mucha aerosolización con la pantalla protectora que los está aislando. Si tienen el N95 o los similares, según la norma europea o la norma norteamericana, van a poder utilizarlo para más casos. Algunos dicen hasta 8 horas, otros dicen, hay diferentes estudios, otros dicen que los pueden usar para varios pacientes, otros dicen si están para los médicos, son los estudios, hasta ahora no hay en odontología, que si los van a usar en una sala para revisión, bueno, pueden usarlo toda esa jornada, y si lo esteriliza, y está en el protocolo también todas las normas de cómo lo podrían esterilizar, en autoclave como ropa a los 121 grados, o si fuera una estufa seco a 70 grados, los pueden esterilizar, pero tienen que tener mucha precaución, como bien Alejandra les explicaba, al momento de colocarlo, al momento de retirarlo, para que no lo desgarren, no lo rompan, y no se pierda la adhesión que tiene que quedar, porque tiene que estar conformado bien hacia la fascia para generar el hermetismo. Todo eso está en el protocolo también, ¿sí? Perfecto. Bueno, respecto... Sí, dijimos, sí, perdona, Laura. guantes dijimos 30 minutos, en el protocolo dice guantes de nitrilo o de látex sin polvo. Todos los que compramos los odontólogos como guantes de examen son guantes de examen con polvo. Ninguna caja tiene las normas internacionales, no nos llega acá, nos llega de Malasia, de Indonesia los guantes, pero no llegan con las normas. Por supuesto que todos los protocolos internacionales tienen, ustedes van a ver, NE, norma europea o EN, o las normas ISO, las normas IRAM, todo está normatizado, ¿sí? No solo en los barbijos, en los guantes, en las batas, en todos los elementos. En los pouch para esterilizar, todo está normatizado. El tema es que hay que controlar, y como yo siempre digo, ser crítico, es decir, ver qué les ofrecen las casas dentales. Hoy en día hay un montón de cadenas de WhatsApp que les ponen listas de precio, pero no le dice la especificidad de qué, batas. ¿Batas de qué tipo? ¿Es bata tricapa? ¿Es bata de una sola capa? ¿De qué tipo de tela? ¿De cuánto? Uno está acostumbrado a decir gramaje. Los gramos tienen que ver en cuanto al peso de la tela por metro cuadrado, pero en realidad hay diferentes tipos de tela, son 100% de poliuretano, de polipropileno, perdón, y están confeccionadas de diferentes formas según las empresas. Algunas son de una sola capa, otras tienen tricapa, todas tienen porosidad para ventilar, pero son hidrorrepelentes, es decir, que no se te humedece, o si hay salpicadura sangre, no se pasa hacia el interior. Entonces, el tema es exigir a las casas dentales, así como estábamos hablando, y por el chat pedían que, bueno, ¿qué vamos a hacer con Federación? ¿Qué vamos a hacer con las obras sociales? ¿Qué vamos a hacer con los costos? ¿Qué vamos a hacer con las casas dentales que no nos dan, disculpen, la alarma porque tengo reunión de profesores? ¿Qué vamos a hacer también con las casas dentales y con quien nos provee? Tenemos que exigir que nos den la información de lo que venden con sus normas, para que realmente no se esté vendiendo en los consultorios, porque compran la friselina por mayor y está la señora costurera cosiéndole las batas, porque esa friselina no les ayuda a proteger, le podrá proteger al paciente, pero no le va a proteger porque no es hidrófuga al profesional, salvo que estén cosiendo con telas que están con los resguardos médicos de protección para el personal de salud. Entonces, todo eso está normatizado y todo está en el protocolo para que se queden tranquilos. Bien. Los monos... Laura, hay muchas consultas respecto a la bata. También si de monos. Aclarar. Sí, de batas. Sí, que hay muchas consultas para especificar cuál es la que se recomienda. ¿Sí? ¿Puedo abrir pantalla? Sí. Aprovecho el espacio para hacer algunas preguntas. Yo les voy adelantando que a las 6 tenemos otra videoconferencia, pero bueno, tenemos medio... Yo voy evacuando algunas dudas sí. que he visto dentro de las preguntas. Respecto de la autoridad de aplicación, respecto de la aplicación de las normas y respecto de los controles de esterilización.
En la provincia de Córdoba hay una entidad que es RUCPESA, que es la que habilita los espacios físicos, es quien debería ejecutar ese tipo de controles, y también hemos estado hablando con las autoridades del COE, del Comité de Emergencia, de que puede tener una potestad, dependiendo de qué es lo que se vaya a controlar, por parte del Ministerio de Trabajo. Ya desde el Colegio Odontológico he transmitido esta inquietud porque claramente esa pregunta orientada hacia aquellos profesionales o clínicas que no están aplicando las normas de bioseguridad. Yo les sugiero a todos los colegas, inclusive a aquellos que son empleados de algún lugar, que los puedan estar obligando a trabajar bajo condiciones que no son las adecuadas, que denuncien en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Salud, por favor, porque van a disponer del cuerpo de inspectores para poder controlar esos lugares, ¿sí? En el caso de lo que es el contralor de la matrícula, bueno, ya es competencia del colegio odontológico, por lo tanto esa denuncia la pueden hacer en el colegio sin ningún tipo de inconveniente. Cuando vos estés, María Laura, continúa, yo estoy chequeando Y no algunas... sé por qué no me sube no Bien. sé por qué no me sube el archivo. Hay Bueno, una colega que pregunta si se puede evitar la confección del odontograma en una primera consulta de urgencia. A ver, el odontograma es un documento legal, el consentimiento informado también, y la historia clínica también. Bajo ningún punto de vista hay que evitar cualquier documento legal. También consultaban acerca si existe algún consentimiento por COVID. Antes que se decretara la cuarentena, en la última reunión de consejo que tuvimos, le dimos formato de consentimiento informado al triage que estaba recomendado en el momento. Y voy a hacer una aclaración del por qué lo hicimos bajo esa modalidad, más allá de que algunos colegas dicen los pacientes mienten. Bueno, eso nos pasa permanentemente. Uno pregunta, ¿estás sano? Y te dicen que sí. Cuando preguntas por la medicación para absolutamente todo. Tiene que haber en la anamnesis, más allá de la pregunta dirigida, una cierta astucia, una cierta experiencia por parte del profesional para poder detectar si el paciente puede cursar con algún tipo de síntoma relacionado al COVID. Y en ese sentido podemos tomar la ageusia y la anosmia como dos nuevos síntomas que se habían incorporado en pacientes que se encontraban asintomáticos, inclusive sin fiebre. Ese consentimiento informado les sugiero a los pacientes que lo utilicen de ahora en adelante mientras dure por lo menos la emergencia sanitaria, porque es claramente un complemento que nos ofrece un cierto amparo desde el punto de vista legal. Sería muy bueno dejar constancia en ello de todo el equipamiento que hemos utilizado para atender a ese paciente, para que el paciente no pueda, en este caso, aducir de que nosotros no tomamos las medidas de bioseguridad recomendadas. Bueno, trabajo por cuadrante, cubre una sola operatoria por mes. Colega, que hablábamos, hay un paradigma que hay que cambiar. Claramente hay ciertas condiciones de trabajo que no nos permiten aplicar estas normas de bioseguridad, y los responsables somos nosotros. Nosotros tenemos que determinar como profesionales qué vamos a hacer de nuestro ejercicio profesional. Si hay una obra social que no aplica sus normas de trabajo para poder realizar una práctica biosegura, creo que deberemos tomar una decisión personal acerca de que si seguimos trabajando de ese modo o no, o le trasladamos el costo de una operatoria mensual al paciente con los kits de seguridad. Eso es una decisión personal, claramente. bueno. Bien, ¿sí? yo lo que me parece, sugiero para que un trabajo extra que nos va a tomar a las partes, pero hay muchas consultas, en todo caso, después podemos descargar este chat y hacer un documento de consultas frecuentes, similar, donde también esté publicado, porque bueno, se están repitiendo, pero bueno, ya nos llevará a lo mejor unos días más, y deberíamos ver cómo lo hacemos, pero me parece que puede estar bueno respecto a los diferentes temas. Ahí veo, Laura, que está respondiendo lo de la bata. No sé cómo vamos con el tiempo, ¿puedo seguir o no? Estamos ya repasados, pero vamos Jugados. 10 minutitos Rapidito, más y cortar, rapidito. sí. Todo está contemplado en el documento del Centro de Bioseguridad, así que ustedes van a ver que las batas tienen diferente especificidad para, digamos, minimizar y protegernos contra los diferentes niveles de riesgo. Si es sin tanto aerosolización y riesgo de salpicadura, usamos la primera regla, es decir, según esta normativa, y si no, tiene que ser
el 6B y el 4B para la, digamos, más cobertura con respecto y más protección con respecto a los riesgos. Esto es una tela que realmente son telas no tejidas porque son completamente sintéticas, es un 100% de polipropileno y justamente tienen diferentes características, diseño de poro, cantidad de capas que se ensamblan y demás, según para qué van a ser diseñadas. Por ejemplo, la bolsa de las compras tiene este tipo, pero no usamos bolsa de las compras. Entonces, fíjense cómo es repelente al agua o a las salpicaduras de sangre y cómo está confeccionada con diferentes capas protectoras que permiten que pase el aire y la transpiración, pero que no se embeba de afuera hacia adentro. Tan es así que existen diferentes tipos. Por ejemplo, estas serían las estándar, pero yo puedo tener una mayor protección si una cirugía es muy larga, una cirugía de columna, una cardiovascular, que yo necesito que me proteja y me aísle encima con una parte interna que tiene como un film, para decirles, no es un nylon, pero para que ustedes entiendan, para que aísle aún más las zonas de mayor riesgo de salpicadura. Pero todo tiene normativa, es decir, que no solamente el gramaje, que significa cuánto pesa por metro cuadrado, tiene que ver, sino que tiene que ver la estructura de la tela, tiene que ver el tipo de costuras que tiene la bata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan sencillo. Uno tiene que tratar de buscar las batas en este momento que son de tipo quirúrgica. Batas específicas. Puede ser 3M o puede ser cualquier otra marca. Hay laboratorios argentinos, hay empresas que venden. En este momento venden a sus clientes de siempre, porque no hay disponibilidad para nosotros. Hay disponibilidad para los médicos y alto riesgo. Y esto sería una bata de paciente, que es diferente, al cual también le puedo poner, si no alcanzo en mi estructura de costos o la práctica no lo requiere, como les decíamos, o un babero protector grande de nylon o la capa, como se usa en endodoncia de nylon, que la podemos desinfectar, y podemos proteger también con una cofia, un barbijo, y no nos olvidemos de los protectores oculares. Los monos o los mamelucos también tienen un montón de características y normativas. No todos los que existen van a ser aislantes para las bacterias y los virus. Muchos son para la empresa de desinfección de pinturas, de químicos, o otros más gruesos son ignífugos para el tema eléctrico, incendios y demás. Entonces también hay que ver la característica del mono que nos quieran vender. Si usamos un mono, porque las prácticas lo exigen, porque hay mucho riesgo de salpicadura, y me conviene esto y no la bata, en teoría dicen que son descartables en las normas, pero bueno, podríamos a lo mejor hacer una desinfección en superficie y dejarlo y utilizar otro en el paciente siguiente y recién después de varias horas volver a utilizarlo. En esta situación actual, donde todo falta y donde las normas se tienen que ir adecuando a la realidad, como dice el CDC, que en los brotes epidémicos a veces no tenemos todo lo que corresponde por certificación para productos sanitarios. Y bueno, tenemos que empezar a ver lo que mejor responde a los requerimientos en base a lo que tenemos. ¿Sí? Bueno, bien, no quiero... Laura, quiero una última pregunta referida a un tema que estuvo al principio de la charla, que tiene que ver con, bueno, cómo se purga la turbina, cómo purgar en hipoclorito el rotatorio sin introducir el cabezal, y te leo dos más que están referidos a lo mismo: cómo hacemos para purgar el instrumental, y cómo aconsejan la desinfección del instrumental de ortodoncia en caso de atender a un paciente por día de esa especialidad. Bueno, no me da tiempo a abrir los archivos y mostrarle con todas las imágenes. Los que han sido alumnos ya lo saben, pero purgar los conductos, tenemos que primero tener en cuenta que una cosa es purgar los conductos rotatorios, entonces antes y después de cada momento de uso los hacemos funcionar normalmente por 30 segundos, ahora por 1 minuto, los hacemos funcionar, los ponemos para que largue agua y aire a presión hacia la salivadera, si es la turbina, antes y después de cada tensión. Hay algunos que están diciendo que en un vasito con hipoclorito sin meter el cabezal lo hacen funcionar.
Si ustedes lo hacen funcionar protegiendo para que genere una campana protectora en la salivadera, no hay problema. Para campanas protectoras hoy en día, el doctor Gabriel nos empezó a incitar a fomentar el desarrollo de las mentes que tenemos en la Universidad Nacional de Córdoba, un montón de diseñadores y demás. Entonces están pensando cómo generar estas pantallas protectoras rápido para las turbinas, para la jeringa triple y demás. La jeringa triple también se tiene que purgar antes y después para que largue el contenido adentro. Y se tiene que desacoplar la jeringa triple y esterilizar como cualquier elemento metálico, es decir, se esteriliza, se procesa y se esteriliza, y lo que es, todo lo que es rotatorio, si tiene el símbolo que resiste los 135 grados centígrados, se pueden esterilizar. Hoy en día, hace unos cuantos años que vienen ya solo las turbinas que se pueden esterilizar en autoclave, no en estufa a seco. Entonces, se desinfectan, como les explicó Alejandra, se empauchan, se lubrican antes, obviamente, se empauchan y se esterilizan en autoclave, igual que un instrumental metálico. Los que no tienen esa capacidad, porque son más antiguos, porque no tienen el logo, Alejandra ya se los explico, lo hace funcionar, lo desinfectan por frotación, tiran esa toallita con desinfectante y lo envuelven durante 30 minutos mínimo para que esté desinfectándose. Por lo tanto, van a tener que invertir. Si tienen una sola turbina, no les alcanza. Tienen que tener por lo menos 3 elementos rotatorios para turnarse y darle el tiempo de desinfección en superficie. Y lo mismo el tiempo de ciclo de esterilización. La punta de la jeringa triple se desacopla o se desenrosca y se esteriliza. Y todos los instrumentales ortodónticos, todos, se protegen las puntas de los que tienen corte, se preparan se procesan como cualquier instrumental metálico, es decir, tienen decontaminación, lavado, cepillado, secado, empauche y esterilización en autoclave o en calor seco. Cada empauche es diferente o cada acondicionamiento del empaque es diferente según la técnica y eso no ha cambiado, eso es igual. ¿Qué otra pregunta? ¿Hay unas preguntas o no? Sí. Sí, había muchas consultas también referidas a autoclave, así que lo acabas de responder. Autoclave tipo B, en lo posible, si tienen que invertir autoclave tipo B, que termine el ciclo a cámara cerrada. Norma internacional. Desgraciadamente en Argentina, los nacionales, hay pocas empresas que han hecho, digamos, el avance, han dado el salto a hacer a cámara cerrada. Es más barato el de cámara abierta, pero el secado queda, entonces se meten microorganismos mientras está el proceso de secado. Entonces lo importante es que sea un autoclave tipo B. Perfecto. Hay una consulta acá que yo quiero refrescar un concepto. Hay un colega que pregunta que si tiene que hacer una endodoncia por dolor, solamente hace la apertura o termina la endodoncia. O sea, claramente no soy endodoncista y no me voy a meter en cuestiones técnicas de endodoncia, pero siempre que la práctica se pueda comenzar y terminar en la misma consulta, termínenla siempre en la misma consulta. Inclusive los endodoncistas hablan de realizar la restauración en la misma consulta. El concepto de odontología adhesiva ya prevé hacer el tratamiento endodóntico, colocar el poste y hacer la reconstrucción en la misma consulta. Por lo tanto, tenemos que ir ayornando estos nuevos parámetros a lo que es el avance de la ciencia, en el caso de la odontología adhesiva, y el manejo de las radiografías intraorales, que lo aclaró muy bien Alejandra recién. Con respecto a eso, hago otro aporte. Si estamos acostumbrados, primero opino, para cerrar la idea, reafirmando lo que dice José, es que si se empezó una endodoncia y se puede terminar, que no hay que esperar a ver evolución y demás, se termina en ese acto. O sea, todos los recaudos están puestos, si va a pasar más de 2 horas, cambiará guantes, etcétera, etcétera. Los protocolos son los mismos, pero termina la práctica. Y si a un paciente se lo está atendiendo en un consultorio odontológico que se trabaja en interdisciplina y se prevé que puede el paciente venir y hacerse ese día diferentes prácticas, no se mueve al paciente de un consultorio y el que se suma a las prácticas es el
equipo de profesionales odontólogos. A mi criterio se aprovecha esa venida del paciente y se aprovecha el tratamiento de interdisciplina trabajando verdaderamente en equipo. Bien. Laura, Alejandra, José, si quieres habilitar la cámara. Está Carla también, secretaria de Ciencia y Tecnología de la Creo que vamos a tener Universidad que repetir Nacional de Córdoba. Sí, pero quería dar un cierre. Laura, si puedes dejar de compartir la pantalla. Sí, perdón. Ahí está, ahí está. Quería invitar, bueno, me parece que va a quedar otra charla pendiente, que podemos comunicarla brevemente cuando definamos. No sé cuáles serán los tiempos de ustedes. Podemos ver esto de hacer un documento con las consultas frecuentes también, pero bueno, invitaba también a Carla, a Gabriel, para que institucionalmente también cerremos esta jornada, que fue muy positiva para todos. Incluso vi muchas felicitaciones ahí, y para nosotros es una actividad a celebrar y un hecho a celebrar que esto suceda, porque creo que el trabajo y la competencia de todas las partes fue la que dio el resultado y la sinergia, así que nos enorgullece mucho esto. Así que no sé si Carla, José, si quieren tomar la palabra. Gabriel. Acabo de recibir la noticia, bueno, a través de la presentación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el COE. Ya están analizando el documento, están reforzando algunos conceptos, y me han anticipado que más tardar el día viernes estaría ya publicado de manera oficial por parte del Ministerio de Salud, lo cual no quita que las entidades que nosotros representamos ya vayamos subiendo esta información, porque al igual que la UBA en Buenos Aires, en conjunto con otras entidades, en Córdoba hemos tenido la posibilidad de trabajar de manera conjunta con el Comité de Bioseguridad de la Facultad, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y quiero transmitirle que la verdad que es un orgullo, aparte de que el resto de las provincias han valorado mucho el trabajo que hemos logrado realizar de manera integrada en Córdoba. Los otros colegios están fascinados con lo que hemos logrado hacer, y hoy a las 8 de la noche tengo una conferencia con gente de la provincia de Mendoza, que está pensando en hacer un colegio odontológico, porque empiezan a ver de la importancia de las entidades en la organización de la profesión. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando de manera integrada, el ministerio, la facultad, el colegio, y bueno, todos los que quieran participar de ahora en adelante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí, Carla, Gabriel. Hola, buenas tardes. Yo simplemente tres cositas en nombre de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. En primer lugar, agradecer al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia la iniciativa, la invitación a participar. Están siempre muy abiertos a nuestras propuestas y a nuestras opiniones. Les agradezco en general y en particular esta oportunidad. Quiero agradecer también a la Facultad de Odontología, en la persona de su decana, de su Secretaría de Ciencia y Tecnología, y por supuesto al Centro de Bioseguridad, el trabajo que hacen no solamente por esto, sino todos los días, la verdad que es realmente destacable. Por supuesto la idea de Alejandra, que de ahí nació todo esto, y el apoyo del Colegio de Odontólogos. Me parece que justamente lo rico de esto es salir con un producto a partir de un proceso desde una lluvia de ideas, básicamente, con un producto tan importante, donde convergen instituciones tan distintas, con miradas tan distintas. Yo creo que el valor del documento es enorme, y con esto que decía José, también la mirada del Ministerio de Salud me parece que es una cosa para celebrar. Y dado que esto es dinámico y que la bibliografía cambia todo el tiempo y que no sabemos para dónde va la enfermedad, yo los invito a que sigamos trabajando de este modo, compartiendo juntos desde el Ministerio, desde Ciencia y Tecnología de la Universidad, desde Odonto, desde el colegio, desde los odontólogos mismos, para poder hacer que este documento sea dinámico y vaya creciendo todo el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Bueno, y nada, hoy pensaba cómo van a hacer para poner en una hora todo el trabajo y la cantidad de horas que hubo desde que empezó el hackathon hace un par de semanas atrás, las idas y vueltas, trabajar los fines de semana, hacer el domingo a las 11 de la noche y estar todos conectados, en pos de que esta actividad pueda volver a funcionar, pueda volver a girar la rueda, y la verdad que es un orgullo poder trabajar interinstitucionalmente, ¿no?
juntar la universidad, la Facultad de Odonto, el colegio, el Ministerio de Ciencia, poder trabajar junto al COE. La verdad que este creo que es el camino. Si bien estamos en una etapa o en una época de crisis, yo creo que esto nos está enseñando también cómo debemos trabajar y que este sea el puntapié inicial para muchos trabajos más interinstitucionales, armar una agenda de trabajo, desde acá ya el compromiso de la Secretaría de Articulación del Ministerio. Yo sé que María Laura que tenemos muchos temas más, Alejandra, José, que podemos poner en agenda y que se necesita la ciencia y la tecnología para resolverlo y llevar adelante. Y también se necesita la ciencia y tecnología integrada, no de una sola disciplina, sino multidisciplinaria, para poder llegar a resolver todas las problemáticas o las oportunidades que tenemos dentro de cada una de estas líneas económicas. Así que bueno, agradecerles eternamente, felicitar lo que fue el primer grupo, que con un material entregable que llegó ya a la sociedad, porque hoy lo estamos poniendo, digamos, en la sociedad y en un tiempo récord. En 10 días estamos ya con un entregable, y bueno, acuerdo firmado ya entre la universidad, el colegio y el ministerio, que lo acabo de compartir con lo que aquí están presentando, porque acaba de firmarlo el ministro, bueno, la novedad y la noticia del Ministerio de Salud, así que creo que tenemos un potencial enorme para seguir trabajando y seguir aportando desde la ciencia. Y Carla, tu trabajo, la verdad que fue buenísimo, hacia dentro de la universidad, y coordinando, hicimos un equipo realmente poderoso, ¿no? Y bueno, Enzo, una máquina, siempre adelante y con todas las temáticas a la vez. Así que bueno, muy agradecido y en nombre del Ministerio y del Ministro en particular, para seguir adelante y seguir haciendo este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. A todos. Por convocar. Chao, chao. Gracias a ustedes, Laura. Muchas gracias. Nos vemos, chicos.